Buenos días, profesora. A continuación explicaré el desarrollo de la prueba. Bueno, para comenzar, el tipo de análisis que recomendamos es un análisis de componentes principales, ya que no existe una escala previa dentro de la encuesta, del ejercicio. También no existe la cantidad mínima de preguntas, que son 22, para que sea con una escala. Bueno. Primero que todo, para el desarrollo del ejercicio, analizamos cada una de las preguntas. Tenemos un total de 15 preguntas y necesitamos un mínimo para que esté bien aplicado el ejercicio, de 5 respuestas por pregunta. Si analizamos nuestra lista de datos, encontramos que han respondido esta encuesta 90 personas, lo cual es bastante bueno, ya que al multiplicar 15 por 5 son 75. Estamos sobre el límite, así que estamos bien. Bueno, el primer análisis a realizar es el siguiente. Es el análisis del alfa de Cronbach, que es para medir la fiabilidad del estudio. Bueno, tenemos un alfa de Cronbach de 91%, lo cual es bastante bueno. Por lo tanto, continuamos con el ejercicio. Bueno, si analizamos los estadísticos descriptivos, logramos encontrar que las preguntas se mueven entre un rango de 4,28 hasta 8,3, lo cual el estar en una escala de Likert de 0 a 10 no son tan buena la calidad de la respuesta. O sea, tiene mucha variación, por decirlo de alguna forma. Además, si analizamos nuestras desviaciones, también encontramos que es bastante alta. O sea, entre un 2 y un 3, la verdad que es bastante alto. Entonces, si analizamos que la persona que respondió, por ejemplo, a la infraestructura, que respondió, por ejemplo, entre 7, respondió esta pregunta, digamos, varía entre 5 y 9, lo cual es bastante variación. Luego, para continuar, realizamos el análisis de las comunalidades. Bueno, si analizamos nuestra matriz de correlaciones, encontramos que al menos una se relaciona con la otra, lo cual es bastante bueno, cumple con nuestro objetivo. Si analizamos la significancia, también encontramos que existen algunas significaciones un poco altas, pero no son tanto. Entonces podríamos decir que se rechaza H0 y continuamos con nuestro ejercicio. Bueno, otra cosa que se puede destacar de aquí es que el hecho de haber al menos una correlación alta, existe cierta convección entre las preguntas. Bueno, si analizamos ahora nuestro siguiente gráfico o tabla a analizar, encontramos que, bueno, nuestra prueba de KMO o el test de Bartlett. Bueno, lo que encontramos aquí es que el test de KMO cumple con nuestro mínimo, que era de sobre 0,7. No es tan bueno debido a que, como revisábamos la matriz de correlaciones anteriormente, habían correlaciones, pero no significativamente altas. Varían entre 5 y 8. Bueno, como dije anteriormente, si analizamos nuestra significación, es inferior al alfa, por lo tanto podemos rechazar H0 y continuar con el ejercicio. Bueno, a continuación vamos a estudiar las comunalidades. Al analizar las comunalidades encontramos que es bastante bueno, a excepción de servicio original, que cuenta con tasas por debajo de nuestro límite. Por lo tanto, vamos a eliminarla. Una vez eliminada, encontramos que nuestro KMO disminuyó, pero no fue tanto tampoco, y se sigue rechazando H0. Volvemos a analizar las comunalidades de nuevo. Encontramos que todos los datos que hemos desarrollado están por sobre 0,8, lo cual es bueno, y no tenemos ninguno por debajo de 0,5. Así que continuamos con el ejercicio.
Analizamos la varianza total explicada, logramos comprender que 4 componentes logran explicar un 85%, lo cual es bastante bueno. Nuestra primer componente explica cerca del 51%, nuestra segunda componente un 14%, nuestra tercera un 10% y un 8%. Por lo tanto, he decidido aplicar el Varimax para distribuir mejor la varianza. Y con ello encontramos que nuestra primera componente ya explica un poco menos, un 40%. Nuestra componente 2 explica un 19%. Nuestra componente 3 un 16%. Y finalmente nuestra componente 4 un 9%. Bueno, si analizamos la gráfica de sedimentación, encontramos que viene teniendo una línea bastante continua y en el componente número 5 ya notamos que hay una diferencia en su línea. Es por ello que encontramos que la matriz de sedimentación es un buen gráfico y se puede analizar. Bueno, llegamos finalmente a la matriz de componente rotado. No quise analizar la otra componente por lo antes mencionado. Y logramos encontrar que nuestro componente 4, permiso, bueno, nuestro componente 4 podemos identificar una variable que está relacionada con infraestructura. Luego en el componente 3 encontramos buen horario, adecuación al horario y finalmente buena comunicación. En nuestra componente 2 encontramos excelente trato, personal profesional y la importancia del cliente. Luego tenemos en el componente 1 platos exclusivos, sabores especiales, comida, productos frescos, preparación gourmet, presentación única y mezcla de sabores. Bueno, finalmente podemos decir que si le ponemos nombre a cada componente, podríamos decir que la componente 4 está relacionada netamente con la infraestructura del edificio o del local. Luego nuestra componente 3 está relacionada con la disponibilidad horaria que presenta el hotel a sus clientes, o sea, el restaurante, perdón. La componente 2 tiene que ver con el trato del cliente y finalmente la componente 1 la percepción de los alimentos. Bueno, a modo de conclusión podemos decir que es viable que este hotel se traslade a Santiago, pero también tiene que enfocarse en 4 componentes principales. Que la infraestructura tiene que ser una infraestructura que sea llamativa, tiene que ver con la disponibilidad horaria, o sea, adecuarse también a las preferencias de los clientes, tener un buen trato hacia sus clientes y finalmente tener una calidad de alimentos bien escogida a sus clientes. Muchas gracias.